Si les parece bien, vamos a empezar ya para no retrasarnos. En cualquier caso, esta sesión va a ser grabada, va a ser registrada, de modo que aquellas personas que no hayan tenido ocasión de unirse ahora tendrán también la posibilidad de verlo en remoto. Bienvenidos a esta sesión de Cyber Week en español. Es un placer tenerles aquí. Nos permitimos, en primer lugar, presentarnos aquí. A mi derecha tengo a mi compañera, la doctora Marian Gili Saldaña, que es profesora agregada e investigadora de Derecho Civil y investigadora, como digo, de la Universitat Oberta de Cataluña. Y yo misma, Ester Vilalta, que soy catedrática de Derecho Civil de la misma universidad. Durante esta sesión nos gustaría compartir con todos ustedes algunas reflexiones acerca del impacto que la IA está provocando en los ODRs, ¿no? Con objeto de contribuir de algún modo a este debate abierto, público, que hay sobre la mesa, ¿no? Y donde se está analizando el potencial y las fortalezas de esta inteligencia artificial, así como los límites que puede plantear, ¿no? Cuando se aplica en el ámbito de la justicia y en general de la resolución de las controversias. Decir también, querríamos comentaros señalar básicamente que este estudio de investigación, esta investigación que hemos llevado a cabo, se enmarca en un contexto más amplio de un trabajo de investigación que está llevando a cabo la Universidad Oberta de Cataluña, un estudio multidisciplinar donde se aborda el impacto de la tecnología en muy diversas áreas, ¿no? Es un trabajo que se inició en el año 2024 y que tendrá su continuidad en el 2025. De modo que lo que vamos a presentar aquí son unas reflexiones y unas conclusiones necesariamente provisionales. Y, y lo cierto es que nos encantaría que después de esta presentación que podamos hacer sobre las líneas maestras, ¿no? De esta regulación que tenemos aquí en Europa, pudiéramos establecer una pequeña conversación con objeto de también identificar, ¿no? Aquellos aspectos que preocupan más o aquellas cuestiones que tal vez no hayamos tratado, no hayamos abordado y que, bueno, pues merezcan también ser trabajadas, ¿no? Y que, bueno, pues la rapidez de los cambios en este ámbito pues nos haya impedido, ¿no? Haberlos tratado. Y no sé si teníamos una slide. Vamos a proyectar paralelamente unas imágenes, unos slides para que puedan seguir más fácilmente nuestra explicación. Am, ya pueden, sí, pase la siguiente. Aquí, perfecto. Como decíamos, los cambios están siendo muy rápidos, ¿no? Y no habíamos acabado de integrar en muchos países en la parrilla de los ADRs los ODRs cuando de bote pronto, ¿no? Casi de la noche a la mañana ha aparecido una nueva tecnología, que es la IA, la que nos está ocupando ahora, ¿no? Y que según cómo se aborde, puede resultar disruptiva o aceleradora de los ODRs. Podemos ver como en muchos países del ámbito anglosajón ya la han recibido, se ha popularizado muy rápidamente. De hecho, se ha integrado en bastantes sistemas de ODR y es un fenómeno, parece imparable, ¿no? Hasta el punto que ya ha adquirido una nueva nomenclatura. Se oye hablar ya de AIDR, ¿no? AIDR refiriéndose a esos sistemas ODRs que han incorporado sistemas de IA que complementan, que ayudan, que auxilian. Y veremos que en algunos países incluso que van un poquito más allá. La cuestión es que aquí en Europa lo cierto es que se mira con cierta cautela, no diríamos preocupación, pero sí con cierta distancia, ¿no? Porque, bueno, por la conciencia que hay de que al final, en definitiva, está de alguna manera impactando en la línea de explotación de los sistemas de justicia y en concreto del acceso a la justicia, ¿no? Entonces, claro, un acceso a la justicia que, como todos sabemos, es el pilar fundamental
de la tutela, de la protección de todos los derechos sustantivos y procesales, y que los estados la garantizan precisamente a través de recursos efectivos judiciales y extrajudiciales, dentro de los cuales encontramos los ADRs y los ODRs, ¿no? Por tanto, es claro que cualquier introducción de la inteligencia artificial en estos sistemas pues va a tener una incidencia en ese acceso a la justicia, ¿no? Y de ahí que precisamente por ello sea muy importante que empecemos a tomar conciencia de la importancia de la IA como una pieza más, no solamente importante, sino que va a ser imprescindible en los sistemas de justicia para encontrarle el mejor encaje dentro de ese conundrum, ¿no? de los sistemas judiciales y sobre todo, y lo que tal vez sea más importante para nosotras, es el considerar hasta qué punto y en qué condiciones estamos dispuestos a delegar una actividad tan importante, ¿no? Como es la de decidir y la de auxiliar en la resolución de los conflictos. ¿Y dónde nos encontramos hoy? Pues desde el punto de vista de la práctica, podemos ver cómo estos sistemas de IA ya se están empleando tanto en el ámbito judicial como en el extrajudicial y en la mayor parte de los países como sistemas complementarios o auxiliares de la tarea de profesionales y de jueces, ¿no? en su actividad jurisdiccional. Pero hay países que ya la han abrazado abiertamente para llevar a cabo una automatización completa, tanto del proceso como de la toma de decisiones. Y si me lo permiten, un caso paradigmático es el que nos ofrece China, sobre el que supongo que han estado conversando en esta primera sesión, la que nos ha antecedido, y sobre la que si no nos equivocamos, habrá otra sesión el jueves y a la cual pues os invitamos a asistir porque seguramente bueno, será muy relevante, nos podrá aportar información muy relevante. Como decía, este sistema chino de IA ha aprovechado las bondades, ¿no? de los sistemas de mensajería móvil y ha creado lo que llaman ellos los microtribunales móviles. Y consiste en la integración dentro de un sistema de mensajería móvil, sistemas de reconocimiento de identidades, sistemas de firma electrónica, sistemas de incorporación de subida de documentación y otras evidencias, sistema de análisis de esas evidencias, hasta que el propio sistema emite una decisión de manera totalmente automatizada, ¿no? A través de inteligencia artificial generativa. Dicho esto, y al margen de este caso, que es, como decimos, el más extremo, si se quiere, lo cierto es que a lo largo de poco más de año y medio, 2 años, los países han ido integrándolo como, bueno, dándole unas funcionalidades más complementarias o auxiliares. Y en el ámbito de los ADRs y los ODRs ha sido utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos y ello ha permitido que el ABA haya podido presentar unos resultados de un estudio que han llevado a cabo, donde reflejan cuáles son las fortalezas que han podido identificar en el uso de esa inteligencia artificial en los ODRs y algunas debilidades que más que debilidades nosotras diríamos son limitaciones, porque en definitiva no todo sirve para todo. Entre las fortalezas, ¿cuáles se han destacado? Pues la capacidad, ¿no? de poder emitir unos resultados con una mayor precisión, ¿no? Mejora la eficiencia y la precisión a la hora de resolver. Por otro lado, también es buena, la inteligencia artificial está siendo muy positiva para la elaboración de pronósticos y también está haciendo grandes aportaciones en el auxilio de las partes autorrepresentadas, aquellos litigantes que son autorrepresentados y que por tanto necesitan un cierto asesoramiento acerca de la normativa, de la jurisprudencia y de cómo puede acabar
eh, resolviéndose el conflicto que les concierne, ¿no? Como limitaciones, pues hombre, hay unas cuantas que no hay que ignorar, al menos por lo que hace al estado del arte actual desde el punto de vista tecnológico de la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial hoy en día todavía no puede llevar a cabo, no puede interpretar de una manera muy precisa conceptos jurídicos abstractos o subjetivos, ¿no? Y mucho menos incorporar contenido ético o moral cuando ese contenido ético o moral no ha sido todavía, no ha cristalizado en principios o en cartas constitucionales o de algún modo en el ordenamiento jurídico. Por otro lado, tenemos que la inteligencia artificial no tiene sus limitaciones en el sentido de que no es capaz de percibir reglas no escritas que pueden existir en determinados contextos culturales, ¿no? Y que pueden ser importantes a la hora de resolver un problema. Como tampoco, obviamente, es capaz de aplicar empatía, ¿no? O tener en cuenta las sensibilidades, los sentimientos de las personas. Por tanto, es claro que este tema ha generado una cierta inquietud, ¿no? Y de ahí que en los últimos tiempos pues, se haya empezado a regular, se ha intentado crear un marco normativo de algún modo a nivel internacional a través de soft law y otros instrumentos sobre los cuales pues, cedo la palabra a mi compañera Marian, que nos podrá ilustrar mucho mejor que yo. Muy bien, muchas gracias, Esther. Bien, después de esta primera, ¿no? Aproximación a los ODR, ADR y a la inteligencia artificial, ahora vamos a proceder a explicar muy brevemente el estado del arte normativo de la inteligencia artificial en Europa y concretamente cuáles han sido los principales hitos alcanzados en este ámbito hasta la adopción del marco regulatorio actual de la inteligencia artificial para posteriormente ver cuál ha sido, analizar cuál ha sido su impacto en el ámbito de la justicia en general y en el ámbito de los ADR y ODR en particular. Bien, a nadie se le escapa, ¿no? Que desde hace algunos años venimos observando una auténtica revolución en la vida de las personas gracias a la irrupción de la inteligencia artificial. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial esconde problemas éticos y también problemas jurídicos importantes. Las predicciones, las recomendaciones, las categorizaciones, los perfiles, ¿no? Generados por los algoritmos que nutren los sistemas de inteligencia artificial muchas veces van acompañados, ¿no? De una percepción o de una apariencia de racionalidad, infalibilidad, neutralidad, imparcialidad que lleva a menudo a tomar decisiones, ¿no? De manera acrítica, de manera automática, con base en los resultados que arrojan estos sistemas de inteligencia artificial. Pero en la práctica, en la realidad, la inteligencia artificial no es tan racional, no es tan infalible, no es tan neutra, no es tan imparcial, no como se podría llegar a imaginar. Y de hecho ya se sabe que los expertos no han dicho en muchas ocasiones que los sistemas de inteligencia artificial son auténticas cajas negras, ¿no? Por las dificultades, las especiales dificultades que plantea saber cómo estos sistemas han alcanzado una determinada categorización o han realizado una determinada recomendación o predicción. De hecho, la falta de transparencia de estos sistemas de inteligencia artificial ha sido probablemente el origen de un gran debate, ¿no? En Europa y particularmente en los Estados miembros de la Unión Europea acerca de cómo debíamos regular, cómo se debía regular el uso de la inteligencia artificial y cómo se debía garantizar un uso responsable de esta inteligencia artificial a fin de dar respuesta a los retos jurídicos y también a las implicaciones éticas, ¿no? Que plantean estos sistemas. Dicho esto, en Europa el interés más reciente por la inteligencia artificial se remonta, como pueden ver en la diapositiva, al año 2017. En febrero de 2017, el Parlamento Europeo adoptó o presentó una resolución con recomendaciones sobre normas de derecho civil referidas a la robótica. Bien, en esta resolución el Parlamento Europeo ya apuntaba, entre muchas otras cuestiones, a la posibilidad de que la inteligencia artificial llegase a superar a la capacidad humana
y a los efectos que ahora nos interesan, a la posibilidad de que el desarrollo de la toma de decisiones automatizadas o basadas en algoritmos pudiera incidir en las decisiones no solamente de los particulares, obviamente, sino también en las decisiones de los operadores privados, operadores públicos, ¿no? Las autoridades administrativas, judiciales u organismos públicos de otro tipo. Ello hacía pues, absolutamente necesario adoptar una serie de medidas de control humano, de verificación humana, en estos procesos de toma de decisiones. Bien, partiendo de lo anterior, el Parlamento Europeo, en esta resolución que les comento, solicitaba a la Comisión Europea que, en primer lugar, desarrollara una definición común de inteligencia artificial, que hasta ese momento no existía, y por otro lado, también solicitaba a la Comisión o explicitaba por primera vez la preocupación de la Unión Europea por actualizar el marco normativo vigente a fin de dar respuesta a los retos que planteaba la inteligencia artificial. Unos meses más tarde, en mayo de 2017, el Comité Económico y Social Europeo, que es un órgano consultivo de la Unión Europea, aprobó también un dictamen, este dictamen sobre las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único, la producción, el consumo, el empleo y la sociedad, en el que el Comité Económico y Social Europeo también volvió a incidir, a defender la necesidad de adoptar un enfoque de la inteligencia artificial basado en el control humano y la necesidad de establecer un marco de condiciones, un marco regulador que se centrase precisamente en regular el desarrollo responsable, seguro y útil de la inteligencia artificial. Pues bien, teniendo en cuenta todo este contexto de febrero de 2017, mayo de 2017, unos meses más tarde, en octubre de 2017, el Consejo Europeo pidió a la Comisión que propusiera un planteamiento europeo respecto de la inteligencia artificial. A fin de dar respuesta a esta petición, en abril de 2018, la Comisión presentó la comunicación Inteligencia Artificial para Europa. Esta comunicación de la Comisión definió por primera vez inteligencia artificial como aquellos sistemas que manifestaban un comportamiento inteligente con el fin de alcanzar unos objetivos específicos. Y partiendo de esta definición, la Comisión Europea exponía una estrategia europea sobre la inteligencia artificial con un enfoque que colocaba a las personas en el centro del desarrollo de esta nueva tecnología. La inteligencia artificial no debía verse como un fin en sí mismo, sino como un medio al servicio de las personas para mejorar su bienestar. Esta estrategia europea sobre la inteligencia artificial que propuso la Comisión perseguía fundamentalmente tres finalidades. En primer lugar, impulsar la capacidad tecnológica e industrial de la Unión Europea, conseguir que la inteligencia artificial fuera adoptada en todos los ámbitos de la economía. En segundo lugar, también pretendía preparar al conjunto de la sociedad para las transformaciones que inevitablemente iban a comportar la utilización de los sistemas de inteligencia artificial. Y finalmente, y en lo que ahora nos interesa, esta estrategia europea también tenía por finalidad garantizar el establecimiento de un marco ético y jurídico apropiado para la inteligencia artificial. Este marco ético y jurídico apropiado debería generar un clima de confianza en la inteligencia artificial por parte de ciudadanos y empresas, debía proporcionar un entorno jurídico predecible y además debía garantizar una protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas que pudieran verse afectados por el mero hecho de interactuar con la inteligencia artificial. Para conseguir esta triple finalidad, la Comisión Europea adoptó una serie de medidas. Por un lado, acordó un plan coordinado sobre la inteligencia artificial con todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por otro lado, creó una alianza europea de la inteligencia artificial para abordar la inteligencia artificial desde todas las perspectivas y facetas posibles. Y finalmente, también creó de manera destacada un grupo de expertos independiente de alto nivel sobre inteligencia artificial
a quien le realizó el encargo de realizar unas directrices éticas en esta materia. Pues bien, este grupo de expertos de alto nivel en materia de inteligencia artificial presentó una propuesta de directrices éticas en diciembre de 2018 que pocos meses después, en abril de 2019, se convertirían en estas directrices éticas para una inteligencia artificial fiable. Bien, la pregunta que nos planteábamos entonces es, bueno, ¿qué entendían estas directrices éticas por inteligencia artificial fiable? Bien, de acuerdo con estas directrices éticas de abril de 2019, la fiabilidad de la inteligencia artificial se apoyaba en tres componentes que debían satisfacerse a lo largo de todo el ciclo de vida de la inteligencia, del sistema de inteligencia artificial. Por un lado, o en primer lugar, la inteligencia artificial debía ser conforme a la ley, es decir, debía garantizar el respeto de las leyes, de los reglamentos aplicables. En segundo lugar, la inteligencia artificial también debía ser ética, es decir, debía garantizar el respeto de los principios y valores éticos. Y finalmente, la inteligencia artificial también debía de ser robusta, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista social, pues de este modo se garantizaría que las personas pudieran confiar en que los sistemas de inteligencia artificial no causarían daños involuntarios. Pues bien, teniendo en cuenta estos tres elementos, estos tres componentes de una inteligencia artificial fiable, el grupo de expertos generó un marco para conseguir una inteligencia artificial ética y robusta, dejando a un lado, por tanto, el elemento de la licitud de la inteligencia artificial. Este marco consistía en la identificación de cuatro principios éticos que debían respetarse tanto en el desarrollo como en el despliegue y la posterior utilización de los sistemas de inteligencia artificial. Estos principios éticos se concretaban en el respeto de la autonomía humana, la prevención del daño, la equidad y la explicabilidad. Y junto a estos principios, estas directrices éticas, este marco también establecía una lista no exhaustiva de requisitos que debían respetar todos los sistemas de inteligencia artificial y que hacían referencia a cuestiones tan diversas como la transparencia, la no discriminación, la supervisión humana, la privacidad, etc. Pues bien, si en el 2019 se publicaban estas directrices éticas, unos meses más tarde, en febrero de 2020, la Comisión Europea publicó el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial. Este libro blanco perseguía, de nuevo, dos objetivos principales. En primer lugar, pretendía crear un ecosistema de excelencia orientado a promover la adopción de la inteligencia artificial tanto por las empresas como por los ciudadanos. Y por otro lado, y más interesante, este libro blanco también pretendía fomentar un ecosistema de confianza mediante, de nuevo, el establecimiento de un marco regulador claro en Europa que permitiera conseguir una inteligencia artificial fiable. Este marco regulador, a juicio del libro blanco, debía centrarse en minimizar los riesgos de daños más significativos que pudieran derivarse del uso de los sistemas de inteligencia artificial. Y la comisión identificaba estos riesgos de daños más significativos, los agrupaba en tres categorías de riesgos. Por un lado, estaban los riesgos para los derechos fundamentales, sobre todo la protección de datos, la no discriminación, la privacidad, pero también habían otros tipos de riesgos, como los riesgos de seguridad que pudieran afectar a los usuarios, pensando, ¿no?, en aquellos sistemas de inteligencia artificial que se integran en productos y servicios. Y finalmente también identificaba un tercer tipo de riesgos, los riesgos asociados a la falta de adecuación de las normativas europeas, normativas también internas, en materia de responsabilidad civil. Pues esta falta de adecuación podía dificultar la compensación de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la materialización de esos riesgos de seguridad que les comentaba hace un momento. Bien, ¿cómo se conseguían estos dos grandes objetivos, ¿no? La creación de este ecosistema de excelencia, este ecosistema de confianza. Bien, la Comisión consideraba que para alcanzar estos objetivos era necesario claramente mejorar el marco normativo existente en la Unión Europea,
mejorar también el marco normativo que ya existía en los diferentes Estados miembros, que era potencialmente aplicable a los sistemas de inteligencia artificial, lo que no obstaba a que, además de mejorar este sistema normativo, estas normativas ya existentes, también fuera necesario aprobar legislación específica en este ámbito, en materia de inteligencia artificial. Pues bien, teniendo en cuenta ese contexto, en este sentido, la Comisión Europea identificaba en el Libro Blanco aquellos aspectos clave que se debían tener en cuenta a la hora de elaborar la futura regulación europea de la inteligencia artificial. Más allá de consensuar una definición de lo que debía ser inteligencia artificial, que todavía no existía, el Libro Blanco lo que ponía énfasis sobre todo en la necesidad de concretar el alcance que debía tener la intervención reguladora. Dado que, como les decía, la Unión Europea ya contaba con normativa potencialmente aplicable a la inteligencia artificial, la Comisión Europea apostaba por adoptar un enfoque basado en el riesgo y, por tanto, que este enfoque exigía definir con claridad qué debía entenderse por sistema de inteligencia artificial de riesgo elevado y, a partir de esta definición, establecer una serie de requisitos obligatorios para estos sistemas de inteligencia artificial de riesgo elevado que debían cumplir unos determinados operadores económicos. Bien, con la publicación de este libro blanco, la Comisión inició una consulta pública en el que invitó a todas las partes interesadas a valorar las propuestas recogidas en el mismo. La consulta se prolongó hasta junio de 2020 y alcanzó varias conclusiones, permitió alcanzar varias conclusiones, las más importantes. En primer lugar, la necesidad de adoptar, ¿no?, una nueva regulación sobre inteligencia artificial que permitiera colmar lagunas, pero que no supusiera una sobreregulación o duplicidades respecto de las normativas ya existentes. En segundo lugar, la necesidad de que esta nueva regulación de la inteligencia artificial adoptara un enfoque basado en el riesgo. Y finalmente, la necesidad de nuevo de establecer claramente una definición ajustada, clara y precisa de inteligencia artificial. Bien, el siguiente paso fue la aprobación por parte del Parlamento Europeo de varias propuestas reguladoras de la IA y finalmente en abril de 2021 la Comisión Europea aprobó la propuesta de la que tenía que ser la primera regulación de la inteligencia artificial con carácter general en en la Unión Europea. En diciembre de 2022, el Consejo de la Unión Europea acordó su posición respecto de esta propuesta. En diciembre de 2023, tanto el Consejo como el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre el futuro texto del Reglamento de Inteligencia Artificial y ese texto definitivo fue aprobado finalmente en marzo y mayo de 2024 y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de julio de 2024. Debo abrir un paréntesis porque vale la pena destacar que, paralelamente a la aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, el Consejo de Europa aprobó un convenio marco sobre inteligencia artificial. En la redacción de este convenio marco participaron obviamente los miembros del Consejo de Europa, la Unión Europea y también varios estados no miembros de la Unión Europea, de manera que se convirtió de este modo en el primer tratado internacional sobre inteligencia artificial abierto a estados no miembros de la Unión Europea. En cualquier caso, el redactado, ¿no?, de este convenio marco estaba claramente inspirado, ¿no?, en la propuesta de reglamento que había lanzado la Comisión en abril de 2021. Bien, dicho esto, vamos a centrarnos ahora muy rápidamente en cuáles son las principales características del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial vigente. Bien, este reglamento, como pueden ver en pantalla, básicamente está pensado para regular la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea,
pero también la introducción en el mercado de modelos de inteligencia artificial de uso general, es decir, modelos de inteligencia artificial que están pensados para ser integrados o que pueden ser integrados en multitud de sistemas de inteligencia artificial y que se caracterizan básicamente por un elevado grado de generalidad, por haber sido entrenados por un número elevado, una gran cantidad de datos y por ser capaz de realizar una enorme cantidad de tareas. Desde el punto de vista subjetivo, el Reglamento de Inteligencia Artificial establece eh, un marco normativo único para los particulares afectados por sistemas de inteligencia artificial ubicados en la Unión Europea, pero también un marco único para todos los operadores que participan en la cadena de valor de la inteligencia artificial, con independencia de si están ubicados en la Unión Europea o en terceros países, en el bien entendido que los resultados generados por esos sistemas de inteligencia artificial estén destinados a utilizarse en la Unión Europea. Pues bien, teniendo en cuenta este ámbito de aplicación del reglamento, los sistemas de inteligencia artificial que caen dentro de su ámbito de aplicación se categorizan o se pueden categorizar en cuatro grandes grupos en función del tipo de intervención legislativa que se lleva a cabo en cada uno de estos sistemas. En primer lugar, tenemos los sistemas de inteligencia artificial que se denominan de riesgo inaceptable. Estos sistemas de riesgo inaceptable regulados en el artículo 5 del reglamento están terminantemente prohibidos en la Unión Europea, puesto que constituyen una amenaza para la seguridad, para la salud, para los derechos fundamentales. En segundo lugar, tenemos los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo sí que están permitidos en el mercado europeo, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos obligatorios que se ha previsto en el capítulo 3 del reglamento. Los sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado, por ejemplo, chatbots o sistemas que generan contenidos, también están admitidos en el reglamento, si bien están sujetos por los riesgos de suplantación o de engaño, están sujetos a unas obligaciones de transparencia específicas. Finalmente, los últimos sistemas de inteligencia artificial, los de riesgo nulo o mínimo, son sistemas que no tienen una regulación específica en el reglamento de inteligencia artificial, eh, porque el reglamento se decanta en estos casos por la autorregulación, es decir, por promover la elaboración de códigos de conducta a fin de animar a los operadores, ¿no?, que utilizan estos sistemas de inteligencia artificial a someterse a los requisitos establecidos para los sistemas de inteligencia artificial de riesgo elevado. Bien, esto sería a grandes rasgos, ¿no?, las características del reglamento de inteligencia artificial, y ya para ir acabando, eh, me gustaría hacerles, ¿no?, una breve referencia a la relación entre el reglamento de inteligencia artificial y la justicia. Han habido muchos trabajos, ¿no?, que han abordado la relación entre justicia e inteligencia artificial. Les he citado algunos en la diapositiva. En diciembre de 2018, una comisión del Consejo de Europa aprobaba esta Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno. En abril de 2020, la Comisión Europea publicaba este estudio sobre el uso de tecnologías innovadoras en el ámbito de la justicia. Estos estudios, los dos, ya veían claramente, ¿no?, que la inteligencia artificial planteaba enormes oportunidades en el ámbito de la justicia. ¿Cuál ha sido la opción que ha adoptado el legislador europeo en el reglamento de inteligencia artificial? Pues bien, eh, en el reglamento de inteligencia artificial hemos visto que se recogían, ¿no?, se regulan los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, y dentro de estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo estarían los sistemas de inteligencia artificial regulados en el anexo 3. En el anexo 3 se prevén una serie de grupos o de ámbitos relacionados, ¿no?, una serie de ámbitos donde pueden funcionar sistemas de inteligencia artificial. Uno de estos ámbitos es precisamente el ámbito de la justicia. El legislador europeo ha optado entonces por permitir el uso de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo en el ámbito de la justicia, en el bien entendido que el uso de estas herramientas de inteligencia artificial es una actividad humana y, por tanto, estas herramientas únicamente pueden ser utilizadas para apoyar
pero no para sustituir la toma de decisiones humanas. En concreto, ¿qué es lo que ha establecido el legislador? Pues el legislador ha establecido en el reglamento que son sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, los sistemas destinados a ayudar a las autoridades judiciales a investigar e interpretar los hechos y el derecho y a aplicar la ley a unos hechos concretos, pero también los sistemas de inteligencia artificial destinados a estos mismos fines por organismos de resolución alternativa de litigios, siempre y cuando los resultados de estos procedimientos surtan efectos jurídicos para las partes. Los sistemas de inteligencia artificial que estén destinados a realizar actividades o tareas accesorias, tareas administrativas, no tendrían la consideración de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, sino que probablemente podrían ser calificados como sistemas de inteligencia artificial de riesgo mínimo o de riesgo nulo, que, como hemos dicho, no tienen una regulación específica en el reglamento. Pues bien, yo creo que dicho esto, cedería de nuevo la palabra a Esther para que continúe hablando sobre, ¿no?, Bien, la categorización de los ODR en función de riesgo. gracias, Marian. Me lo pones en bandeja. Entonces, visto el panorama normativo y observando que todo el constructo normativo en la Unión Europea se asienta en el riesgo, de algún modo esto nos obliga a analizar y a categorizar los ODRs en función de ese riesgo potencial que pueden plantear si hacen uso de sistemas de inteligencia artificial. De modo que podríamos distinguir básicamente cuatro grandes grupos o categorías. Los ODR tradicionales, que serían pues aquellas modalidades que todos conocemos que utilizan tecnología, pero que no tienen capacidades inductivas o de inferencia. Por tanto, en definitiva, que no incorporan todavía inteligencia artificial. En un segundo, y por tanto quedan totalmente al margen del reglamento, el RIA, ¿no? El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Un segundo bloque o grupo lo constituirían aquellos ODRs con IA en tareas de gestión o en tareas administrativas. Aquí el preámbulo del reglamento ya nos deja, explica, quiere clarificar que aun estando o recayendo en el ámbito de la justicia, es decir, que de manera natural debieran quedar recogidos en el anexo 3 y por tanto afectados por todos los requerimientos propios de un sistema de alto riesgo, el preámbulo explica que perdón, dado que la función que se les asignan son de mera gestión o administrativas, hemos de pensar que aquí estaríamos hablando de esos sistemas de IA que están destinados a lo mejor a la mejora de la comunicación o de la documentación o de la información en el sistema, ¿de acuerdo? En esos sistemas la categoría de alto riesgo no debiera ser extensiva a los mismos. ¿Qué sucede? Que hay una cierta falta de correlación entre el preámbulo de la norma y el texto normativo. Y encontramos en el articulado, en el artículo 6.3, específicamente, se nos dice que aquellos sistemas que quieran ser excluidos, que se consideren que han de quedar excluidos del alto riesgo, deben de alguna manera responder a determinados requisitos formales. Y entre esos requisitos básicamente son el poder documentar esa evaluación que se ha efectuado para considerar los que son excluidos de la categoría de alto riesgo, que esta documentación esté a disposición de las autoridades nacionales en caso de que se les requiera y sobre todo que el sistema sea registrado en la base de datos de IA de la Unión Europea. Luego, cabe también mencionar, y es interesante tener en cuenta que dentro de esta categoría, el reglamento ha dejado también la puerta abierta a excluir a todos aquellos sistemas que no representen un riesgo sistémico y que hayan sido divulgados a través de licencias libres o de código abierto. En ese caso, el reglamento los excluye directamente del ámbito de aplicación. En su artículo 2, apartado 12, se nos dice que estos sistemas quedan excluidos. Y la explicación que se nos da en el preámbulo es que
se considera que ya ofrecen un alto grado de transparencia. Y que por tanto esa transparencia ya permite de alguna manera liberarlos de todos esos requerimientos formales. Esta cuestión nos ha parecido especialmente interesante porque al margen del riesgo que pueda representar un sistema, lo que está claro es que para la Unión Europea la transparencia es esencial, ¿no? Y aquellos sistemas que ofrecen un alto nivel de transparencia, pues se les da vía libre para que puedan desarrollarse y puedan ser introducidos sin esos estrictos requerimientos o requisitos que luego veremos. Um, ¿Qué es lo que se intenta evitar, básicamente? ¿Qué es lo que preocupa a la Unión Europea y se percibe de esta cuestión? Es que lo que preocupa son las situaciones de black box. Black box respecto a los parámetros, los pesos, la arquitectura o los usos que se haga de la inteligencia artificial. Por otro lado, vemos en una tercera categoría los ODR asistidos por IA. Aquí estaríamos considerando todos esos sistemas ODR que han introducido inteligencia artificial, pero ya con funciones cognitivas, que pueden ir desde la mera interpretación de hechos, jurisprudencia, análisis de datos, de gran cantidad de datos, hasta incluso la elaboración de pronósticos y de recomendaciones. Claro, este grupo sí que cae ya de lleno en la categoría de alto riesgo y aquí el reglamento los somete a importantes requisitos de conformidad. Tanto es así que si ustedes miran el reglamento, una tercera parte del mismo lo abarcan de los artículos 8 al artículo 49 y ahí encontramos los requisitos aplicables a los sistemas de alto riesgo. Y requisitos que se exigen no solamente en el momento del despliegue, sino a lo largo de toda la vida útil del sistema. ¿Qué sucede? Que aquí la Unión Europea, consciente del peso que implica todo esto, también ha dejado algunas puertas, algunas vías que decimos de salida, ¿no? O de escape a estos exigentes requerimientos, a algunos sistemas que vamos a describir ahora y que también nos parecen de particular importancia. En primer lugar, todos aquellos sistemas que estén destinados a tareas muy delimitadas, a cuestiones del procedimiento muy determinadas, muy delimitadas, o que sean preparatorias de otras evaluativas. También a esos sistemas que tienen por objeto el identificar patrones o desviaciones en los patrones en las tomas de decisión. Y, y también excluye, y esto es una de las categorías que más nos interesan, es aquellos sistemas cuya función es la mejora de una actividad previa humana evaluativa, siempre y cuando el sistema no esté orientado a sustituir esa actividad humana o a influir en ella. Claro, aquí ya entramos en un terreno muy resbaladizo porque tendremos que esperar a la interpretación de los tribunales y en concreto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de qué hemos de entender por mejora y qué hemos de entender por influir. A estos sistemas el reglamento les exige solo dos cosas. En primer lugar, que, eh, que no plantee un riesgo importante en generar daños en los derechos fundamentales y en segundo lugar, que no influya sustancialmente en la decisión. Como decimos, esto es, bueno, es una puerta abierta, pero que falta precisar. Queremos entender que en un futuro próximo la Comisión, que se ha reservado una competencia para ir delimitando los casos en los que se va a permitir o no, en función pues, de la casuística que se vaya presentando, pues se irán definiendo estos límites. Y finalmente tenemos los ODR con capacidad decisoria. Y en este gran grupo, aquí si vemos el termómetro que hemos representado en el slide, estaría en la banda roja. ODRs con capacidad decisoria estarían incorporando también los sistemas automatizados. ¿Qué sucede aquí? Pues que en el espacio europeo estos sistemas se miran con especial cautela. Vemos que, por ejemplo, el Consejo de Europa, en su Carta Ética sobre los sistemas de IA en el ámbito de la justicia, que ha mencionado mi compañera Marian, señala que para que puedan ser admisibles tienen que
deberían cumplir con determinados requisitos. En primer lugar, que sean aceptados, es decir, que las partes sean conscientes, sean informadas de que el sistema es automatizado y que manifiesten un consentimiento explícito. En segundo lugar, que se les permita dar su punto de vista y que el sistema permita impugnar el resultado. Y en tercer lugar, que siempre quede abierta la vía de revisión delante de los tribunales, tanto por lo que hace a la forma, al procedimiento, como por lo que hace al contenido. El reglamento no nos lo deja tan claro. El reglamento, en su preámbulo, pareciera que los estuviera prohibiendo, porque en el considerando 61 se nos dice que los sistemas de IA pueden auxiliar la tarea de un juez, pero no puede sustituirla. Y se nos dice, añade, que la decisión final debe continuar constituyendo una actividad humana. ¿Qué sucede? Que esto nos lo dice en sede de preámbulo, pero que si luego nos vamos al texto articulado, ahí no hay prohibición explícita alguna, ni en el artículo 5, que es donde de forma natural debiera haber sido incorporado, como tampoco en el resto del articulado. De lo cual tenemos que interpretar o tenemos que entender que lo que el reglamento está haciendo es introduciendo nos está obligando a llevar a cabo una interpretación limitativa en el plano aplicativo. De modo que podríamos distinguir entre dos grandes grupos dentro de esta categoría, ¿no?, de ODRs con capacidad decisoria. Aquellos sistemas que emiten resoluciones, que emiten resultados en forma de resolución o decisión y que una persona o un profesional pueda adoptar pueda considerar para la adopción de una decisión final, y aquellos sistemas que están totalmente automatizados, donde no hay ningún tipo de supervisión humana. Este es el escenario y para acabar nos gustaría mencionar dos sistemas de ODR que nos han parecido francamente interesantes, que lamentablemente no pertenecen al marco, al contexto, al espacio económico de la Unión Europea, pero que nos arroja mucha luz de hacia dónde vamos, ¿no? Y nos estamos refiriendo al sistema al ODR que introduce el Tribunal de Resolución Civil de la Columbia Británica en Canadá, esto como iniciativa privada, y CyberSettle como iniciativa privada. Ambas iniciativas, pública y privada, ¿qué hacen? Introducen un ODR consistente en un sistema de negociación asistida totalmente automatizado, en el cual las partes tienen la posibilidad, primero, obviamente, de expresar su consentimiento a si quieren o no participar en ese sistema automatizado y de ausentarse o solicitar que el sistema prescinda del sistema automatizado y se incorpore un neutral, una persona neutral que les auxilie. Pero que en las dos se dan como tres factores comunes denominadores. En primer lugar, las partes siempre conservan el poder de decidir. Deciden si quieren o no utilizar ese sistema y pueden decidir en cualquier momento si prescinden del mismo. En segundo lugar, la capacidad de decidir acerca del resultado también reside en las personas. En ambos sistemas vemos que los asuntos que se someten son de naturaleza económica y fundamentalmente en el ámbito del consumo. Y en tercer lugar, que siempre hay la intervención o participación humana directa o indirecta, ex ante o ex post, ¿no? Yo creo que de alguna manera estos dos ejemplos nos arrojan bastante luz de hacia dónde es muy probable que avancen los sistemas ODR que vayan incorporando inteligencia artificial y esperemos que bueno, la Unión Europea, a través de la Comisión y si no es a través de la Comisión, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues vayan delimitando el ámbito dentro del cual podremos movernos con sistemas que incorporen decisiones finales automatizadas. Y aquí lo dejaría para pasar a las conclusiones, que daría la palabra a mi compañera Marian. Gracias. Bueno, muy rápidamente ha quedado claro que la inteligencia artificial no es ajena, ¿no?, al ámbito de la justicia y al ámbito de los ODR, ADR.
hemos visto, ¿no?, por varias experiencias que ya se han llevado a cabo que los sistemas de inteligencia artificial aplicados a la resolución alternativa de conflictos presentan ventajas, pero a la vez también presentan enormes desafíos, sobre todo desde un punto de vista jurídico y ético. Y precisamente la necesidad de dar respuesta a estos desafíos jurídicos y éticos pues, ha llevado recientemente, ¿no?, a la adopción de textos normativos, pero también propuestas o instrumentos de soft law que puedan dar respuesta a los mismos. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea responde precisamente a esta preocupación y ya hemos visto que el nuevo marco jurídico europeo basado, ¿no?, en este enfoque centrado en el riesgo, pues ha admitido, ¿no?, la utilización de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, tanto por parte de las autoridades judiciales como por parte de organismos de resolución alternativa de conflictos, ¿no?, con sujeción, obviamente, a un conjunto de obligaciones muy específicas. Y bueno, para acabar, también como conclusión, añadiríamos que efectivamente la IA y la automatización tienen mucho que decir y pueden ofrecer respuesta a conflictos de muy diversa naturaleza, donde no se vean afectados derechos fundamentales de las personas. Y ahí tienen un gran poder y un gran potencial para ayudar, porque la tecnología hasta ahora pues, ha ido aportando muchas soluciones. En el ámbito de la eficiencia se ha visto claramente con los ODRs. La IA, estamos convencidas de que va a incorporar ese elemento de eficiencia tan necesario, ¿no? Porque hay en ámbitos como el consumo y en reclamaciones económicas de pequeñas cuantías, es obvio que hacen falta respuestas y hacen falta respuestas hoy y no mañana, porque ya sabemos que una justicia demorada es una justicia denegada. Y por otro lado, vemos que efectivamente cuando los asuntos, los conflictos que se susciten puedan afectar a derechos fundamentales, esa exigencia de participación humana sea realmente de naturaleza, que la participación de las personas o de los profesionales sea realmente de naturaleza cognitiva, ¿no? Y no una mera ratificación de lo que nos pueda decir una IA, porque con el tiempo lo que nos puede suceder es que empecemos a tener problemas de sesgo de autoridad, ¿no? Que sería muy fácil con la IA cuando vemos en tan corto plazo de tiempo, ¿no?, cómo se ha desarrollado y el gran potencial que tiene, ¿no?, para superar las capacidades humanas en muchos ámbitos. Y porque, bueno, podríamos acabar nosotros como humanos perdiendo nuestra capacidad crítica y de discernimiento. Así que lo dejaríamos aquí y abriríamos el turno de palabra a todos los que nos están siguiendo, que se sientan libres de conectar el micrófono, preguntar. Áurea Miriam, muchas gracias pelas reflexões de hoje. Eh, yo no hablo muy español, pero gostaria de dizer que o Brasil também tem preocupações nas intervenções da inteligência artificial, no ponto da ética, no ponto da transparência, né, e do bom uso da tecnologia, para que nos ajude e nos dê suporte para desenvolver todos os trabalhos pela ODR e outras partes da justiça, né? Ah, mas eu agradeço muito pela excelente explanação de vocês. Era isso que eu queria colocar. Muy bien, Gracias. Mary. Muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo tan importante de expresarse en una lengua que no es la suya. Nos encantaría poderle responder en brasileño. Esperemos que la inteligencia artificial pronto nos permita hacer eso. Pero de momento responderemos en español.
Yo creo que Brasil, como otros países, están siendo muy pioneros, están introduciendo con mucha valentía los sistemas de IA y es natural que surjan susceptibilidades e incertidumbres, ¿no? Básicamente, porque desconocemos hasta qué punto somos capaces, ¿no? De poder controlar todos esos factores que nos puedan garantizar que esos sistemas efectivamente nos ayuden en lugar de perjudicarnos, ¿no? Están para ayudar y esperemos que seremos capaces de desarrollar tecnología que ayude a las personas, que ese es el objetivo. Desconocemos el marco normativo del Brasil, con lo cual desde ese punto de vista no podríamos entrar, pero sí podemos, sí que es verdad que las inquietudes son compartidas, que al final cuando uno mira en el contexto global, igual que la Unión Europea ha estado discerniendo cómo regular esta tecnología, esto mismo ha sucedido en muchos países y de hecho muchos países han regulado en materia de IA. Y bueno, cada uno pues ha optado por una orientación determinada. Yo creo que creemos que la orientación de la Unión Europea es acertada en el sentido de que al final lo que se quiere es que facilitar el camino a toda tecnología que pueda ayudar, pero velando en aquello en que nos pueda perjudicar. Entonces, la perspectiva del riesgo lo que nos permite es hacer una mirada, darle una mirada amable, como ha de ser, ¿no? Algo que llega y que necesita encontrar su espacio, pero por otro lado, paralelamente, tener activados mecanismos que poco a poco irán deveniendo más sofisticados, pero que de momento nos puedan permitir intervenir puntualmente en aquellos ámbitos donde se requiera, ¿no? En el ámbito de la justicia, pues es claro, es uno de los más delicados y por eso el reglamento ha dedicado un anexo 3 una regulación más particularizada. Aún así, deja muchas puertas abiertas. Yo creo que es una regulación, creemos que es una regulación que no viene para prohibir, lo que viene es para generar confianza y que en la medida en que esos sistemas se vayan desarrollando y vayan generando confianza, la propia comisión irá abriendo más puertas. No hay prohibiciones taxativas o explícitas en la aplicación de la IA en los sistemas judiciales. No las hay. Lo que sí hay son muchas prevenciones. Luego también decir que, claro, en el contexto europeo disponemos también como de un colchón normativo que nos permite saber, tener la tranquilidad de que ya existen elementos de discernimiento a la hora de saber o de considerar si un sistema es automatizado o no, porque ahí entraríamos también en discusión. ¿Qué es lo que hemos de entender por automatización? ¿Es automatizado el sistema que te da una solución y que yo simplemente le doy al OK o no? Quiero decir, hay muchos grados en los que a lo mejor la intervención humana, estando, no es relevante o significativa. Y ahí entraríamos en otro tema, en otra caja de Pandora, que no sé si abrir o no. Pero bueno, vamos a dejar otras personas puedan expresar también sus Muito opiniones. obrigada, muito obrigada. Muitas A usted, Mari, ha sido un placer. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión que se quiera considerar? Vamos a ver. Bien, pues si no hay más cuestiones, yo lo único, simplemente acabaría mencionando algo que no hemos mencionado no extendernos excesivamente, pero que tal vez pueda ayudar a comprender el por qué se ha regulado de esta manera. Aquí en Europa tenemos un reglamento general de protección de datos que ya establece
ya lo que hemos, o sea, ya establece como un derecho general o una prohibición de que las personas puedan ser sometidas a decisiones basadas exclusivamente o únicamente en tratamientos automatizados. Esto ha inspirado al legislador europeo a regular el tema desde esta perspectiva, ¿no? También es cierto que después esto se ha ido, como hemos dicho, matizando. Tenemos una sentencia, Shufa, muy reciente, que nos establece algunos límites a lo que hemos de entender por automatización o no. Y esta normativa y esta jurisprudencia nos puede ayudar en el futuro a ir delimitando también, junto con la Comisión y otras futuras decisiones que se vayan adoptando, pues esas situaciones que vayan surgiendo, ¿no? O sea, que Europa ya cuenta con un marco normativo bastante robusto como para ir abordando estas cuestiones en un futuro próximo y seguramente dará para hablar durante mucho tiempo. Es un tema Seguro. sobre el que seguiremos trabajando y seguiremos hablando. Pues lo dejamos aquí, cerramos esta sesión. Nos gustaría, por último, invitar a los asistentes a que continúen con las distintas sesiones que hay planificadas en Cyber Week. Ahora, en breve, tiene inicio otra sesión que abordará los aspectos regulatorios de la tecnología aplicada a los ODRs. Así que quedan todos invitados. Muchas gracias. Gracias.